Saludos amigos, invitados internacionales, autoridades, juristas, personalidades de diferentes esferas ligadas a este campo tan complejo y tan necesario en esta era, sobre todo en esta era del COVID. Este Congreso Internacional Anticorrupción y Compliance viene como una llovizna refrescante después de más de un año y medio de encierro y de marchas y contramarchas en las diferentes actividades sociales y de manera muy específica en la administración de justicia. Agradecer a esta novena edición de CIAFAT y su temática sobre ciberseguridad, riesgo y compliance. De cualquier modo y desde la óptica que se mire, la corrupción, la ciberseguridad y los aspectos vinculados a la justicia de manera cardinal se han alterado. El COVID-19 como pandemia afectó tres grandes renglones genéricos: el campo social, el campo sanitario y el campo económico. De esta manera se puede hablar de un verdadero trastorno, ¿no?, de la civilización en el siglo XXI. No solo por los efectos devastadores sobre la salud y la economía, que han sido incalculables, y probablemente los efectos más graves específicamente sobre la economía en un siglo. Es todo el proceso de alteración y de desafíos y de incertidumbre que ha generado la pandemia. En este campo, para América Latina, ha sido un factor perturbador. El crecimiento de la economía, que de manera sostenida había favorecido a la región, la mayor parte de los países, se ve interrumpido de forma abrupta con una caída fundamental de las variables y de los elementos fundamentales de la economía: ingreso, remesa, productividad y empleo. Y lógicamente la subsecuente afectación del turismo, con todas las consecuencias que arrastra, ¿no?, esta industria tan importante para nuestro país, específicamente los de la cuenca del Caribe y del Caribe insular. Cuando hablamos de una caída de un 4.4 del PIB de la economía global, estamos hablando de una verdadera zanja. Se puede decir que es un hueco sideral en la economía. Para la República Dominicana ha sido catastrófico porque ha significado 6.7% del PIB en caída libre, dejando la economía maltrecha, con pérdida de empleo, con grandes riesgos en la productividad y con una recurrencia al mercado de préstamo pocas veces visto, ¿no? Es decir, un endeudamiento que ya venía muy empinado y que ahora se dispara, rondando el 70% del PIB de la nación, comprometiendo de esa forma el rango más importante, que es la inversión pública. En términos gruesos, el COVID ha desestructurado la vida económica, ha afectado la vida social y ha afectado también de manera muy severa el campo jurídico y la administración de justicia. Los tratadistas y los expertos y los abogados en ejercicio saben que el acceso a la justicia fue obstruido por el COVID. Nos dejó en una especie de erial o de limbo de carácter jurídico que en principio no sabíamos hacia dónde ir. Esto sobre todo estimulado por la tremenda brecha digital que tienen nuestros países. Ni siquiera la escuela pudo continuar mínimamente. No más de 5 países, se pueden contar 5 países donde de forma más o menos adecuada pudo funcionar la escuela en algunas regiones. Después el resto quedó anulado en una catástrofe digital
que evidenció también a grandes rasgos la tremenda deficiencia, ¿no? Y lo que podemos llamar no brecha ya, sino como una especie de precipicio sideral en la era digital. El acceso a la justicia, el Estado de Derecho, el debido proceso y las garantías básicas, tanto políticos, criminales y materiales, como las garantías procesales, lógicamente fueron alteradas y de alguna manera, en algunos casos, borradas. La virtualidad fue un ensayo que generó angustia, ansiedad e incertidumbre de forma muy aplastante en el sector jurídico y la justicia en todo su ámbito. Y hay un elemento aquí que sobresalta, es el estado de excepción y las medidas que se adoptaron. ¿Cómo se afectaron los derechos fundamentales, los derechos ciudadanos en medio de una crisis sin precedente, con una lectura sumamente difícil de establecer? Porque los primeros meses fueron de una verdadera incertidumbre. En términos generales, finalmente, la brecha digital obstruyó el funcionamiento de una justicia posible. Los ciberdelitos, los delitos electrónicos, la delincuencia y la criminalidad de la virtualidad se disparó como pocas veces, sin una respuesta adecuada, porque los aparatos, los instrumentos y las agencias de persecución de este tipo de delitos estaban de alguna forma anonadados con la pandemia. El Estado de Derecho y la gobernanza afectados por la crisis social, vamos a llamar psicosocial, que generó el COVID. Y por último, las medidas de emergencia en la administración, que lo que tendieron fue a ahondar muchos de los problemas crónicos de la economía y del tejido social. Estamos ante un gran desafío que se requiere mucha imaginación, mucha creatividad, mucha inteligencia y mucha ponderación. El COVID alteró la justicia y el Estado de Derecho post-COVID también sufrió fracturas, igual que el debido proceso. Ante esa inocultable realidad, no queda otra que, como dice Ferrajoli, allí donde fallan las garantías, hay que mejorarlas y aumentarlas. Y allí donde no existen, crearlas. La creatividad es en este momento el rasgo fundamental de la administración de justicia, de la industria legal en cualquier parte del mundo y especialmente en nuestros países de América Latina. Muchas gracias. Saludos amigos, invitados internacionales, autoridades, juristas, personalidades de diferentes esferas ligadas a este campo tan complejo y tan necesario en esta era, sobre todo en esta era del COVID. Este Congreso Internacional Anticorrupción y Compliance viene como una llovizna refrescante después de más de un año y medio de encierro y de marchas y contramarchas en las diferentes actividades sociales y de manera muy específica en la administración de justicia. Agradecer a esta 9ª edición de CIAFAT y su temática sobre ciberseguridad, riesgo y compliance. De cualquier modo y desde la óptica que se mire, la corrupción, la ciberseguridad y los aspectos vinculados a la justicia de manera cardinal se han alterado. El COVID-19 como pandemia afectó 3 grandes renglones genéricos: el campo social, el campo sanitario y el campo económico. De esta manera se puede hablar de un verdadero trastorno, ¿no?, de la civilización en el siglo XXI.
no solo por los efectos devastadores sobre la salud y la economía que han sido incalculables y probablemente los efectos más graves específicamente sobre la economía en un siglo. Es todo el proceso de alteración y de desafíos y de incertidumbre que ha generado la pandemia. En este campo, para América Latina, ha sido un factor perturbador. El crecimiento de la economía, que de manera sostenida había favorecido a la región, la mayor parte de los países, se ve interrumpido de forma abrupta con una caída fundamental de las variables y de los elementos fundamentales de la economía: ingreso, remesa, productividad y empleo. Y lógicamente la subsecuente afectación del turismo, con todas las consecuencias que arrastra, ¿no?, esta industria tan importante para nuestro país, específicamente los de la cuenca del Caribe y del Caribe insular. Cuando hablamos de una caída de un 4.4 del PIB de la economía global, estamos hablando de una verdadera zanja. Se puede decir que es un hueco sideral en la economía. Para la República Dominicana ha sido catastrófico porque ha significado 6.7% del PIB en caída libre, dejando la economía maltrecha, con pérdida de empleo, con grandes riesgos en la productividad y con una recurrencia al mercado de préstamo pocas veces visto, ¿no? Es decir, un endeudamiento que ya venía muy empinado y que ahora se dispara, rondando el 70% del PIB de la nación, comprometiendo de esa forma el rango más importante, que es la inversión pública. En términos gruesos, el COVID ha desestructurado la vida económica, ha afectado la vida social y ha afectado también de manera muy severa el campo jurídico y la administración de justicia. Los tratadistas y los expertos y los abogados en ejercicio saben que el acceso a la justicia fue obstruido por el COVID. Nos dejó en una especie de erial o de limbo de carácter jurídico que en principio no sabíamos hacia dónde ir. Esto sobre todo estimulado por la tremenda brecha digital que tienen nuestros países. Ni siquiera la escuela pudo continuar mínimamente. No más de 5 países, se pueden contar 5 países donde de forma más o menos adecuada pudo funcionar la escuela en algunas regiones. Después el resto quedó anulado en una catástrofe digital que evidenció también a grandes rasgos la tremenda deficiencia, ¿no?, y lo que podemos llamar no brecha ya, sino como una especie de precipicio sideral en la era digital. El acceso a la justicia, el Estado de Derecho, el debido proceso y las garantías básicas, tanto políticos, criminales y materiales, como las garantías procesales, lógicamente fueron alteradas y de alguna manera, en algunos casos, borradas. La virtualidad fue un ensayo que generó angustia, ansiedad e incertidumbre de forma muy aplastante en el sector jurídico y la justicia en todo su ámbito. Y hay un elemento aquí que sobresalta, es el estado de excepción y las medidas que se adoptaron. ¿Cómo se afectaron los derechos fundamentales, los derechos ciudadanos en medio de una crisis sin precedentes, con una lectura sumamente difícil de establecer? Porque los primeros meses fueron de una verdadera incertidumbre. En términos generales, finalmente, la brecha digital obstruyó el funcionamiento de una justicia posible. Los ciberdelitos, los delitos electrónicos, la delincuencia y la criminalidad
de la virtualidad se disparó como pocas veces, sin una respuesta adecuada, porque los aparatos, los instrumentos y las agencias de persecución de este tipo de delito estaban de alguna forma anonadados con la pandemia. El Estado de Derecho y la gobernanza afectados por la crisis social, vamos a llamar psicosocial, que generó el COVID. Y por último, las medidas de emergencia en la administración, que lo que tendieron fue a ahondar muchos de los problemas crónicos de la economía y del tejido social. Estamos ante un gran desafío que se requiere mucha imaginación, mucha creatividad, mucha inteligencia y mucha ponderación. El COVID alteró la justicia y el Estado de Derecho post-COVID también sufrió fracturas igual que el debido proceso. Ante esa inocultable realidad no queda otra que, como dice Ferrajoli, allí donde fallan las garantías hay que mejorarlas y aumentarlas, y allí donde no existen, crearlas. La creatividad es en este momento el rasgo fundamental de la administración de justicia, de la industria legal en cualquier parte del mundo y especialmente en nuestros países de América Latina. Muchas gracias.